Muchas bendiciones. Hoy vamos a hablar, amado, en un tema bien interesante. Un tema bien interesante. Hoy vamos a estar hablando sobre el Enuma Elish, la creación desde el Enuma Elish y la creación desde el Génesis en la Biblia. Vamos a utilizar unos libros que voy a enseñar aquí. Voy a enseñar aquí unos libros. Voy a enseñar primero este libro que está súper interesante. Libro académico paralelos del Antiguo Testamento. Vamos a sacar una lectura importante de aquí. En su página, en la página 9 en adelante, estaremos también sacando una lectura de este libro, edición bolsillo, que se titula Los mitos hebreos. Los mitos hebreos, un libro bastante interesante que te pone a pensar los mitos hebreos. También vamos a terminar la conclusión con el libro del prestigioso académico, uno de mis favoritos, por si acaso, por supuesto, Gregorio del Olmolete. Y este libro se llama Lectura Intertextual de la Biblia Hebrea, ensayo de la literatura comparada. Es un libro de la edición Trota, capítulo 11, Biblioteca de Ciencias Bíblicas Orientales, editorial Trota. Un libro bastante súper bueno que estuvimos leyendo y nos gustó poderosamente. Entonces, para darle ese matiz interesante, no voy a citar el texto bíblico desde una Biblia protestante ni una Biblia católica. Vamos a estar tocando el texto sagrado sobre esta Torá. Esta Torá se llama el Humash, el Humash. Este es la Torá de los judíos o el Pentateuco para los cristianos. Vamos a estar leyendo de aquí. De aquí vamos a estar leyendo para hacerlo más interesante. Porque como todos saben, amados, soy fiel amante a las ciencias bíblicas. Soy fiel amante a las ciencias bíblicas. Estamos estudiando, somos estudiantes. No me considero maestro todavía, porque para eso conlleva años, conlleva tiempo. Pero sí nos estamos preparando bastante. Nos estamos preparando bastante en esta área académica. Tal vez lo que voy a citar aquí va a ser un poco chocante para el creyente, pero de eso se trata, ponerte a pensar. Ponerte a pensar. Yo soy pentecostal, soy evangélico, soy evangelista, viajo, predico la palabra de Dios, predico a Jesucristo, mi Salvador, pero soy amante de estos temas. Y lo que me diferencia, lo que tal vez me diferencia a mí, a diferencia de otros estudiantes, posiblemente, no sé si lo he conseguido, pero lo que me diferencia es que cuando yo leo estas historias, me gusta sacar la parte teológica. La parte teológica es lo que me interesa. A mí no me interesa que si la creación fue sacada del Enuma Elish o fue sacada de un relato babilónico. No me interesa, en el sentido, cuando digo que no me interesa, es que no me mueve. No me mueve. A mí lo que me interesa en sí es el mensaje que aporta el escritor del Génesis para nuestro beneficio. Porque entendemos que estamos hablando de textos antiguos. Estamos hablando de textos antiguos. Y estamos hablando, amados, que el pueblo de Israel no cayó del cielo. El pueblo de Israel es un pueblo que poco a poco tuvo una evolución. Y para el pueblo hebreo encontrarse, hablando teológicamente, Dios tuvo que meterlo en un proceso. Y en Babilonia es donde ellos se encuentran. Pero antes del pueblo, o sea, el pueblo hebreo no es el pueblo más antiguo. O sea, usted tiene que entender esta cosa. El pueblo hebreo no es el pueblo más antiguo.
Antes del pueblo hebreo ya había otros pueblos más antiguos. La Biblia no es el libro más antiguo. Hay escritos más antiguos. Los escritos babilonios, los escritos sumerios, los escritos de los hindúes son más viejos que la Biblia. Pero la Biblia se diferencia y tiene un toque especial. Antes de Abraham, de los hebreos, mejor dicho, antes de los hebreos llegar a Canaán, ya Canaán estaba poblado. Canaán estaba poblado, o sea, llegaron tarde. Allí en Canaán es que el pueblo comienza a desarrollarse. La teología hebrea en aquellos tiempos era bien pobre. Entonces, ellos comenzaron a formar su teología conforme iban conociendo otras culturas. Entonces, cuando uno toca estos temas y uno dice que los hebreos fortalecieron su teología conforme a otras culturas, entonces la gente se molesta. O sea, los hebreos toman de otras tradiciones, amado, y las desmitologizan. Y hay que entender, amado, que esto es una realidad. Ejemplo. Cuando una persona nace en un país, pero es movido a otro país y lleva tantos años en ese país, se le olvida de dónde vino, hasta cambia su forma de hablar, su acento. ¿Por qué? Porque ya no vive en el país donde nació, sino que emigró a otro país, y por cuanto emigra a otro país, ahí es donde ellos, amados, obtienen el lenguaje. Ejemplo, Abraham, el pueblo hebreo comienza a hablar hebreo en Canaán, porque el hebreo no es natural de Abraham. El hebreo es natural de la tierra de Canaán. O sea, ellos aprendieron a hablar hebreo en Canaán. Ahora, ¿dónde los judíos? Porque Abraham era del Ur de los Caldeos y posiblemente hablaba una lengua sumeria, una lengua semítica. ¿Dónde los judíos o los hebreos aprenden el arameo? Aprenden el arameo en Babilonia. Y yo conocí a una pastora que yo la sigo mucho por Facebook, la sigo bastante. Y cuando yo la escuché por primera vez a esta mujer, yo pensé que esta mujer era española, que era de España, porque cuando la oigo hablar, tiene un acento como de España. Y me atreví a escribirle con mucho respeto a esta pastora, a esta dama. Le dije, sierva, ¿usted en qué parte de España usted vive? ¿En qué parte de España usted vive? Yo le dije. Y ella me contesta muy amable y me dice, no, varón de Dios, yo no vivo en España. Yo soy dominicana. Yo vivo en Santo Domingo. Y yo, perdón, yo vivo en Santo Domingo. No, es que su acento es de España. Claro, porque yo viví 30 años en España. 30 años en España y olvidé hablar y olvidé el acento dominicano. Y aunque lleva 5 años en República Dominicana, quien la oye hablar piensa que es de España. Entonces, pasó más tiempo en España esta mujer, que adoptó la cultura, adoptó su lenguaje, adoptó su vestimenta. O sea, amado, que su traslado de República Dominicana a España tuvo una influencia bastante en su vida, que se le hace difícil soltar el acento español para regresar a sus raíces. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue un pueblo que siempre estaba bajo yugo y bajo dominio de diferentes imperios. Vamos a empezar, amados, desde el imperio egipcio. ¿Cuánto tiempo estuvo Israel en Egipto? Según la Torá, Israel estuvo unos 400 años
en Egipto. Entonces Moisés nace en Egipto. Moisés, aunque es de sangre hebrea, Moisés nació en Egipto. O sea, Moisés era de descendencia egipta. O sea, Moisés era un egipcio. Entonces Moisés hablaba el copto, que era la lengua egipcia, pero tenía sangre hebrea, sangre judía, hebrea. Entonces Moisés vestía como un egipcio. Cuando se construye el tabernáculo, por ley, el tabernáculo tenía que tener elementos egipcios, porque los hebreos no conocían otro imperio, porque estaban cautivados ahí. O sea, no conocían otra cosa, sino elementos egipcios. Y posiblemente el arca del pacto tenía elementos egipcios, el tabernáculo tenía elementos egipcios, toda la funditura por dentro tenía elementos egipcios. El que creó el arca del pacto no fue Moisés. Moisés recibió, según la Torá, Moisés recibió las órdenes de cómo crear el arca del pacto. Pero el que la construyó no fue Moisés, fue otra persona. Y esta persona, amado, era un egipcio. Era un egipcio, era posiblemente un hebreo egipcio. Y las formas en que se trabajaba la madera, la arquitectura, era con elementos egipcios. Entonces, cuando uno dice estas cosas, la gente se escandaliza. Hay que entender que ellos estuvieron ahí cautivos. Ellos no conocían otra cosa. Ellos conocían la construcción egipcia, las pirámides. Moisés se crió en las mejores escuelas faraónicas. O sea, Moisés era un hombre que tenía muchos elementos egipcios. Las sandalias, cuando la Biblia dice, quítate las sandalias. ¿Quiénes usaban las sandalias? Los egipcios. O sea que la influencia egipcia marcó fuertemente a los hijos de Israel. Y eso está en la Biblia, pero hay cristianos que se escandalizan. Y usted no debe de escandalizarse. Usted lo que tiene que hacer es consultar la historia. Otro imperio, el imperio asirio, aunque el imperio asirio para el tiempo de los reyes invadía, podemos hablar, amados, que fueron influenciados, por ejemplo, por Babilonia. Vamos a tocar Babilonia. Egipto, Babilonia. Vamos por parte. Primero Egipto. Luego de Egipto, amado hermano, llegan a Canaán. Allá en Canaán, ellos conocen a Baal, porque en Egipto no estaba Baal. En Egipto estaban los faraones grandes. Y el faraón, según la tradición egipcia, el faraón es el hijo del sol. Y el hijo del sol, o sea, Dios es el sol para los faraones. Para los egipcios, Dios es el sol y el faraón es el hijo del sol. Por eso es que en las 10 plagas, el último juicio fue para ¿quién? Fue para Faraón. Porque Dios golpeó el hijo de Dios. Según la costumbre de ellos, Faraón era el hijo de la divinidad. Y por eso lo golpeó y todos los primogénitos murieron. Ahora, y el panteón de los egipcios era diferente al panteón cananeo. Porque cuando ellos entran a Canaán, Dios es bien específico. Y habla a través del escritor. En este caso, el escritor habla a través de Moisés, según la Torá. Y le dice en el libro de Deuteronomio, cuando entres a la tierra, o sea, Canaán, que Jehová, tu Dios te da, no aprenderás a hacer como hacen las demás naciones. Porque estas naciones hacen cosas abominables contra mí. No pasarás a tu hijo por el fuego. O sea, y comienza Dios mismo citándole el panteón cananeo a Israel antes de entrar para que no se contamine. O sea, no le rendirás culto a Moloch, no adorarás a Baal,
no adorarás a Shera, no adorará a Belcebú, y no adorará, y comienza a adorar, y comienza Dios a citar tantos dioses que posteriormente Israel no hizo caso y comenzaron. Inclusive el rey Salomón, cuando obtiene 1000 mujeres, y estas 1000 mujeres eran mujeres paganas, dice que su corazón se desvía hacia los otros dioses y comenzó a adorar el culto abominable de Moloch hasta le hizo un templo. Moloch, Astarot, y comenzó Israel a adorar a estos seres divinos según los cananeos que eran sus dioses. Ahora, cuando Israel llega a este lugar que es Canaán y ve todo este panteón de dioses, entonces la figura de Yahvé, la figura de Jehová, pasa a un segundo o un tercer lugar. ¿Por qué digo esto, amado? Porque los cananeos tenían como el Dios supremo, tenía Baal. Baal es la divinidad, es el Dios con D minúscula, es el Dios de la tormenta, el Dios del trueno, o sea, es el Dios grande. Entonces, adoran también a Ashera, y Ashera era la diosa de la fertilidad. Y tenemos que recordar que los cananeos eran personas agrícolas, y para cada posición había un dios. Estaba Dagón. Dagón era el dios de los mares. El dios de los filisteos era Dagón, porque los filisteos se arrimaron a las orillas de Canaán, Filistea, en toda esa área de Cron, ahí la media luna fértil, todo eso era de los filisteos prácticamente. Y ahí el dios de las aguas es Dagón. El dios de la lluvia y el trueno es Baal, y la diosa de la fertilidad es Ashera. Entonces, ¿qué pasa, amado? ¿Por qué los cananeos dentro de ese panteón adoraban a Baal y Ashera? Porque esos dioses le beneficiaban a ellos, amado. Esos dioses le beneficiaban. O sea, son personas que bregan con cultura, son personas que bregan con sembradío y tantas cosas. Pues entonces vamos a adorar al Dios de la lluvia, Baal, el Señor, porque Baal significa Señor. Vamos a adorar para que Baal nos dé lluvia para nuestras cosechas. Entonces, para la fertilidad vamos a adorar a nuestra madre Ashera. Por eso es que Ashera, las figuras de Ashera, amado hermano, siempre se presenta con buenos senos, grandes senos, y su parte vaginal bastante pronunciada, y se presentaba embarazada. Si yo tuviera una imagen de Ashera, yo les ilustro y les muestro porque Ashera era bastante reconocida por los cananeos. Porque si tú eres una persona agrícola y tú conoces que hay unos dioses, o sea, según el pensamiento cananeo, y hay unos dioses que representan la lluvia y representan la fertilidad, pues entonces tú vas a adorar a esos dioses, para que esos dioses bendigan tu casa, bendigan tu cosecha. Ahora, ¿por qué Jehová no era tan famoso? ¿Por qué Jehová no era tan famoso en Canaán? Número uno, amado, porque casi nadie conocía a Jehová. Era un Dios desconocido. E incluso se dice que entre el panteón cananeo, Yahvé era un Dios más, porque el Dios máximo era el Dios Él. Ahora, ¿qué representa el Dios Jehová según el cananeo? Para ellos eran el Dios de la guerra. O sea, Yahvé es el Dios de la guerra, y nadie quería a ese Dios. ¿Por qué? Porque era un Dios de la guerra. Y los cananeos, amados, no querían guerra. O sea, ellos querían seguir en su liturgia, en su idolatría, con Ashera, con Baal, que le dan más beneficio que el mismo Jehová, porque Jehová es un Dios de guerra. Por eso se le conoce Jehová de los ejércitos. Entonces, el Dios de los hebreos era Jehová, el Dios de la guerra. Cuando ellos entran ahí, entonces ellos comienzan a contaminarse y ya comienzan a alejarse de Dios.
Cuando comienzan a alejarse de Dios, el Dios de la guerra, que es Jehová de los ejércitos, Dios comienza a levantar profetas. Y entonces Israel fue marcado fuertemente por los cananeos. Los cananeos le toman la lengua hebrea era una cananea. O sea, ellos adquieren la lengua hebrea de los cananeos. Segundo, el nombre Elohim es un plural. Es un plural que significa dioses. Significa dioses. Por eso era que los cananeos en su panteón llamaban a los dioses Elohim. Porque eran politeístas. Elohim significa dioses. Posteriormente, en la teología se le cambia a Elohim, el Dios poderoso. Pero originalmente Elohim significa dioses. Ahora, cuando Israel entra a Canaán, Israel obtienen o le copian, por decirlo así, obtienen o utilizan el nombre de Elohim, que significa dioses, para su monoteísmo. Y cuando un hebreo menciona Elohim, no se refiere al pensamiento cananeo de muchos dioses, sino que Elohim es el Dios supremo, que es Jehová, el Dios de los hebreos. O sea, por eso es que la Torá dice en su original, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Si se fuera a leer literalmente como dice el texto dijera, en el principio los dioses crearon los cielos y la tierra. Si se lee literalmente, diría, en el principio creó los dioses los cielos y la tierra. Pero como la Biblia en toda su faceta es monoteísta, se lee en el principio Elohim, o sea, Dios uno. Dios o Elohim crea los cielos y la tierra. Entonces la palabra Elohim pasa de un término politeísta a un término monoteísta. Y cuando decimos Elohim hablamos del Dios, el Dios altísimo, o el Dios poderoso, el Dios omnipotente, como les quieran llamar. O sea, la palabra Elohim es algo grande, algo poderoso, y pasa de ese término. Pero viene de los cananeos. Entonces, cuando el reino se divide en el reino del norte y en el reino del sur, entonces, teológicamente, Dios levanta profetas como Eliseo, Elías, y comienzan ellos, amados, a hablar la palabra, a dictaminar el juicio. Cuando se cumplen los juicios, dice la Tanakh, porque ahora tenemos que hablar Tanakh, no Torah, porque Torah son 5. Fuera de la Torá, pues es la Tanakh. Los libros históricos, como Primera de Reyes, Segunda de Reyes, vemos, amados, cómo los asirios invaden al reino del norte y se lleva cautivo al reino del norte. Se lo lleva cautivo para Asiria y lo dispersa. Entonces no hay registro de que el reino del norte haya regresado de nuevo a su tierra, sino que se los llevaron y no regresaron. O sea, el reino del norte desapareció, amado hermano. Luego, 100 años después o 150 años después, el reino del sur, en el 586-87 por ahí, Nabucodonosor invade a Jerusalén, a Judá, y hace 3 deportaciones y destruye el templo y se lo llevan a Babilonia. Ahí están aproximadamente 70 años. El número 70 es un número simbólico. Pudiera ser menos o pudiera ser más, pero dice la Biblia 70 años. Ahí en 70 años ellos aprenden el arameo. Aprenden
otras culturas babilónicas. Inclusive, amado, cuando el rey Ciro, Dios lo levanta como un Mesías, así dice el ungido, rey Ciro el ungido, para que regresen a preparar el templo. Muchos judíos de la clase alta se quedan en Babilonia, se quedan ahí, no quieren regresar. ¿Quiénes regresan? Esdras, Zorobabel, los sacerdotes, ya con parte de la Torá escrita, amado. Entonces, ahí comienzan a ver muchas cosas y se cree o se dice que ahí en Babilonia es donde unos sabios judíos escriben el libro del Génesis. Escriben el libro de Génesis. Los sabios judíos allá escriben el libro del Génesis y comienzan, amado, una gran teología en la Torá, porque ellos estaban cautivos en Babilonia. Y uno de los libros que posiblemente ellos conocen es el Enuma Elish. Y el Enuma Elish es un poema babilónico, que se dice que este poema, amado, trata sobre la creación del mundo por unos dioses babilónicos. Entonces, yo tengo aquí un libro que voy a leer un poco sobre este libro, que está bastante interesante. Al final voy a tocar la parte teológica, así que ya estamos por terminar. Dice aquí, vamos a tocar un poquito de arqueología. A mí me encanta la arqueología, Dice aquí, en el 1849, Austin Henry Layard, coleccionista de objetos para el British Museum, descubrió una copia del mito de Enuma Elish, procedente de Asur, en el actual Irak. Asurbanipal, 668 al 626, había ordenado que se hiciera aquella copia para la Biblioteca Imperial Asiria. Estaba escrita sobre tablillas de arcilla cocida de 75 centímetros de altura aproximadamente, en acadio y en escrituras con elementos cuneiformes. O sea, el cuneiforme es una escritura más antigua que el hebreo, más antigua. Vienen de la cultura sumeria, de esa cultura antigua de Uruk, de allá. Lo más antiguo es la escritura cuneiforme, mucho más antigua que la de los hebreos. Entonces, dice aquí, un duplicado de la tablilla 5 se encontró en Sultapeque, en la antigua Jorán, sobre la parte alta del río Éufrates, en la actual Siria. Entre los años 1792 y 1750, Hammurabi, fundador del imperio, transformó a Babilonia en la ciudad más importante de Mesopotamia y entronizó a Marduk, dios de Babilonia, como cabeza de la asamblea divina. Así la ciudad-estado de Babilonia, hasta entonces secundaria, adquirió cada vez más importancia en los aspectos históricos y épicos durante los 1200 años siguientes. En algún lugar hacia el año 1100 antes de la era común, o sea, antes de Cristo, el siguiente relato de la creación fue compilado a partir de distintas tradiciones sumerias y amoreas para celebrar los logros militares y políticos de la ciudad y de sus gobernantes. De hecho, es posible que no represente el pensamiento religioso normativo en Mesopotamia, ya que su objetivo es el más político que teológico. Dice, el Enuma Elish aparecen tanto en el libro del Génesis
como en los libros del Éxodo y los Salmos. Igual que en el Uma Elish, es posible que esos relatos y salmos fueran parte de la representación ritual de la creación en el año nuevo en Acadio. No obstante, los relatos bíblicos de la creación no dependen directamente de ningún paralelo de Mesopotamia, Siria, Palestina o Egipto. La comprensión que Israel tiene de Yahvé es única y exclusiva. Los hebreos ensalzaban a Yahvé como el guerrero divino cuyos ejércitos, capitaneados por Moisés, armados con un bastón y el viento del este, se enfrentan a los ejércitos del mar Rojo, capitaneados por el faraón. Para los hebreos, Yahvé hace que todo exista y a la vez manda a los guerreros divinos. Una vez que entendieron a Yahvé como el libertador que saca a los hebreos de la esclavitud y el creador que hace surgir el cosmos del caos, empieza a aparecer en la Biblia el lenguaje cosmológico técnico común en los relatos, creaciones del Oriente bíblico. Y es bien interesante este libro, amado, porque este libro, según las tablillas que se encuentran, esto es arqueología, según las tablillas que se encuentran, amado, las tablillas que se encuentran, las del Enuma Elish, las de la creación babilónica, la creación babilónica, según el libro, es semejante al libro del Génesis. Y yo quiero leer un poquito, amado, sobre esta creación. Aquí tenemos una imagen. Tenemos una imagen aquí del dios Marduk y su mascota, ese demonio, por decirlo así. Quiero leer un poquito sobre la creación del Enuma Elish del mundo. Dice así. El episodio crítico del Enuma Elish describe el nacimiento de la asamblea divina en Mesopotamia a partir de un caos de agua y tiniebla por medio de la mezcla de Apsu, dios del agua dulce, y con Tiamat, diosa del agua salada. Oye bien cómo empieza la creación babilónica. La creación babilónica empieza con dos tipos de dioses. O sea que ya el tema abarca al politeísmo, a la mitología de dioses fantásticos. Así empieza el relato. Dice: cuando en lo alto del cielo no había sido nombrado, cuando no se había puesto nombre a la tierra, esa es la creación, cuando no existían los dioses Anunnaki, cuando no había nada sino Apsu, el progenitor, y Mukmu Tiamat, madre de todos los seres vivos, cuyas aguas se unieron cuando no se sabían o cuando no se habían erigido cabañas de juncos, cuando no se había secado ninguna zona pantanosa, cuando no existían los valerosos Igú, cuando no se había pronunciado ningún nombre, cuando no se había asignado ninguna tarea. Entonces, Lamu y la Amu fueron creados y llamados por su nombre. Lamus y la Amu son tipo de Adán y Eva. Son unos tipos de Adán y Eva. Fueron los primeros seres creados por estas divinidades. Escucha bien. Antes de que aumentaran su sabiduría y estatura, fueron creados Ansar y Quizar, superiores a sus primogenitores. Viene siendo como un Caín y su hermano. Dice: Anu, que era heredero de Quizar, rival de sus antepasados. Anu era primogénito de Anasar, igual que sus ancestros. Anu hizo a Nidimut Ea a su imagen, superior a sus ancestros. Ea creció en sabiduría y aumentó en inteligencia y se acrecentó su fuerza. ¿Qué yo estoy leyendo aquí? Que posiblemente usted no entiende lo que yo estoy leyendo. Estoy leyendo, amado hermano, la creación.
La creación, según el relato, la epopeya del Enuma Elish, es la creación, ese relato del mundo según el relato babilónico. Ahora, ¿qué elementos míticos vemos aquí? Vemos aquí al dios Marduk, que es el dios babilónico. Vemos aquí a Tainat o Taimat, que es una diosa, que posiblemente más adelante era un monstruo marino. Y vemos que Marduk pelea con Taimat. Marduk, que es el dios supremo, pelea con Taimat, y Marduk vence a Taimat para quedarse Marduk con todo el universo y ser el dios supremo. O sea que en la creación babilónica vemos, amado, que se forma el cosmos a través de una guerra de dioses. Esto es increíble. Entonces más adelante sigue aquí diciendo que el dios Marduk era omnipotente y comenzó a crear divinidades. Y dice aquí, amado hermano, que comenzó a crear dice que comenzó a crear los astros, comenzó a crear por encima de sus ancestros y fue exaltado por encima de ellos. Marduk comenzó a crear como el universo. Marduk comenzó a crear las estrellas, comenzó a crear los astros. Marduk era el dios supremo, el dios grande, ese es el dios babilónico. Y así empieza, amado, la creación babilónica. ¿Cómo empieza? Con una guerra de dioses, una guerra, amado hermano, de divinidades. Y después comienzan a querer al hombre y tanta cosa. Pero me quiero centrar en la creación. También el Enuma Elish recoge un diluvio. Hay un diluvio, pero no voy a tocar ahora eso. Voy a tocar solamente la creación. Entonces, amado, ¿qué pasa? Que la creación del Enuma Elish se seguía regando por toda Mesopotamia. Y eso era lo que había en ese tiempo. La gente, cuando quería saber cómo se creó el mundo, la gente utilizaba mucho el mito. O sea, el mito en aquel entonces es como la ciencia de hoy. O sea, los antiguos utilizaban el mito para redactar una realidad. O sea, que cuando se habla de mito, no necesariamente significa que algo sea falso, sino que el mito en la antigüedad lo usaban para relatar algo. Por eso se usaba mucho el mito. Entonces, amado, cuando los hebreos entran a Babilonia y se va a redactar el libro del Génesis, o sea, la creación, estaba pasando algo grave, estaba pasando en Babilonia, que ya los judíos estaban olvidándose del Dios de ellos. El Dios de ellos era Jehová de los ejércitos. Son 70 años, amado hermano. La mayoría de personas que entran allí se mueren y nace otra generación. Dios fue un Dios tan bueno que Dios no los dejó solo en el cautiverio. Por eso es que Dios levanta a Ezequiel en el cautiverio. Ezequiel profetiza en el cautiverio babilónico. ¿Quién más profetiza en el cautiverio babilónico? Profetiza Daniel. Daniel dejó en vergüenza a los adivinos, a los astrólogos, a los magos, según la escritura. O sea que Dios estaba en medio de lo que conocemos como el exilio babilónico. Allí Dios se manifestó de una manera poderosa en Daniel, en los 3 jóvenes hebreos. Se manifestó Dios a través de Ezequiel. Y Ezequiel era un profeta en cautiverio. Y según Ezequiel capítulo 8, Ezequiel 8, dice la escritura que Ezequiel sentado en frente a los ríos de Babilonia, como dice el Salmo 137, uno hacia adelante. Ezequiel estando en los ríos de Babilonia, me imagino que en los ríos de allí, que había muchos,
tiene una revelación y Ezequiel es alzado en el espíritu hacia el cielo. Y Dios le muestra a Ezequiel el porqué del cautiverio. Y Dios envía a Ezequiel en el espíritu al templo en Jerusalén. Allá en Jerusalén, Dios le muestra a Ezequiel el por qué el pueblo había sido cautivo. Y cuando Ezequiel ve todas estas cosas, amados, ve Baales en el templo. Ve cultos babilónicos en el templo. Ve hombres adorando el sol. Ahora, ¿qué culto es ese? Los babilonios adoraban el sol. Los egipcios adoraban el sol. Ezequiel dice que vio 25 hombres de espalda al altar adorando el sol. Dios le dice a Ezequiel, entra un poco más y vas a ver cosas peores que esta. Cuando dice cosas peores que esta, amado hermano, dice que Ezequiel ve en la entrada del templo de Dios, ve a unas mujeres endechando a Tamuz. Y Tamuz es un dios babilónico. O sea que los sacerdotes, el pueblo, tras que tenían religión o influencia egipcia, influencia cananea con Baal, también tuvieron influencias babilónicas que las metieron en el templo. Ahí, dentro de Babilonia, Ezequiel profetiza que regresen a Jehová. ¿Por qué Ezequiel dice eso? Porque el pueblo en Babilonia se estaba olvidando del Dios eterno. Y al pueblo olvidarse, Dios tiene que levantar sus profetas aún en el cautiverio. O sea, que Dios nunca dejó al pueblo solo. Dios estaba con ellos aún en su dolor. Ese es el Dios que le servimos. Entonces, amados, cuando los sacerdotes sabios judíos entienden la situación, ellos necesitaban fortalecer su teología. Ellos no tenían una fuerte teología. Ellos no tenían, aunque ya habían escrito ciertos libros antes del Génesis, porque el Génesis no es el primer libro. Hubieron libros más antiguos que el Génesis. Entonces los sacerdotes en el exilio babilónico comienzan a redactar el libro del Génesis. Y el libro del Génesis, amado, esto es una hipótesis mía. Tal vez usted no tiene que estar de acuerdo con esto. Esto es una hipótesis. Yo siempre he dicho, amado, según lo que he estudiado, que el libro del Génesis en el capítulo 1, en su totalidad, es un golpe a la teología, por decirlo así, si puedo usar esta palabra, a la creencia o a la teología, si la puedo usar, a la influencia babilónica. Ejemplo, el Enuma Elish presenta la creación del mundo bajo un caos de dioses, y hay un politeísmo ahí, que el dios Marduk vence a que es el dragón del mar y otras cosas ahí. Entonces así empieza la creación. Y el sacerdote, viendo cómo los judíos comenzaron a creer estas cosas del Enuma Elish, tantas cosas, entonces él comienza a redactar, comienza a escribir, comienza a redactar, amado hermano, su propia identidad. Porque para los judíos llegar a ser una religión, o para que lo acepten como una religión, toda religión tiene que tener su libro, sus reglas, sus normas. Y los judíos, antes de entrar a Babilonia, no existía la Torá. La Torá se forja en Babilonia. Allí en Babilonia se forja la Torá. Y como una nueva religión, la religión judía o el judaísmo, pues necesitan un libro sagrado. Y ahí comienza, amado, a redactarse el Génesis. Y comienza a escribirse el Génesis. Y aquí yo tengo, amado, vamos a leer un poco sobre el Humash. El Humash, que está interesante. Vamos a leer el Humash. Y mira cómo empieza el Génesis. El Génesis comienza, dice: en el comienzo, cuando Elohim empezó a crear los cielos y la tierra, cuando la tierra estaba
estaba asombrosamente vacía, con oscuridad sobre la superficie del abismo, y la presencia divina flotaba sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios, que haya luz, y hubo luz. Aquí comienza el escritor del Génesis a sobresaltar la figura del Dios de los hebreos como el Dios y creador de todo. O sea, Dios habla y automáticamente se crean las cosas. Ese es el poder que tiene el Dios de los hebreos. O sea, es un Dios que habla, declara y se cumple. Dice, y vio Dios que la luz era buena, y Dios hizo distinción entre la luz y la oscuridad. Dice, y llamó, interesante que tengo que leer diferente a como se lee una Biblia normal. Y creó la luz y llamó día, y a la oscuridad llamó noche. Y aconteció y acació la tarde y se hizo la mañana un día. Dice el 6, dijo Dios, que haya un firmamento en medio de las aguas, y que éste separe el agua del agua. Comenzó la separación de las aguas. Dice, entonces dijo Dios, y entonces Dios hizo el firmamento, que es la tierra, separó las aguas que había debajo del firmamento y las aguas que había por encima del firmamento. Y fue así. Y Dios llamó al firmamento cielo, y acaeció la tarde y se hizo de la mañana el segundo día. Dice, dijo Dios, que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y se haga visible la tierra seca. Y fue así. Y Dios llamó a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Mire cómo empieza el Génesis. El Génesis empieza con un toque especial, un toque único de los hebreos. Un toque único de los hebreos, amado hermano. El Enuma Elis tiene un sistema de creación, y el Génesis de la Biblia tiene un sistema de creación único, que no es comparable con otras creaciones de otras religiones más antiguas. El Génesis es un libro tremendo. Entonces dice el verso 12, y la tierra produjo vegetación y hierbas generadoras de semillas según su especie, y árboles productores de frutos, cada uno conteniendo sus semillas según su especie. Y vio Dios que era bueno, y acaeció la tarde y se hizo mañana el tercer día. Sigue diciendo. El verso 14 es donde me quiero detener un poco. Mira lo que dice el verso 14. Dice, y dijo Dios, que haya luminarias en el firmamento del cielo, para separar entre el día y la noche, y ellas servirán como señales, y para las festividades y para los días de los años, y servirán de luminarias en el firmamento del cielo, para que brillen sobre la tierra. Y fue así. Y Dios hizo, o sea, ¿qué hizo Dios? Dios hizo las estrellas. Dios creó las estrellas. Cuando Dios crea las estrellas, dice el verso 16, y Dios hizo las dos grandes luminarias, las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que dominara el día, que es el sol, y la luminaria menor para que dominara la noche, que es la luna, y las estrellas. Y Dios las situó en el firmamento del cielo para que iluminara la tierra, y para que dominaran de día y de noche, y para que separaran la luz de la oscuridad. Y vio Dios que era bueno, y aconteció la tarde y se hizo de mañana el cuarto día. Mira qué interesante, amado, que cuando el escritor del Génesis
va señalando o dictando el verso 14. Ahí se detiene un poco y ese verso es el más largo que de los otros versos, porque ahí da más hincapié, da más énfasis de las creaciones de las iluminarias, de las estrellas, de los astros, del sol y la luna. Entonces, amado, tenemos que recordar que para los babilonios el sol era una divinidad. El sol era una divinidad. La luna era una divinidad. Las estrellas eran divinidades. Por eso es que en Babilonia hay una parte de astrólogos que se le llaman los caldeos. Y los caldeos eran personas que veían, conocían los tiempos. Incluso Daniel, siglo más tarde, fue el líder de todos ellos. Porque en Daniel había un espíritu superior, dice la Biblia. Y Daniel se manejaba no por el espíritu de los dioses, sino por el espíritu de Dios. Y como Dios lo usó, Nabucodonosor lo puso por arriba de entre todos los seres magos que ven ahí. Y el escritor del Génesis, sabiendo que los babilonios, esta es la teología que yo quiero sacar de este texto, y viendo el escritor el escritor del Génesis, viendo que para los babilonios el sol y la luna y las estrellas y el universo eran dioses, eran divinidades. Él escribe eso en la redactación de la creación de su libro, que es la Torá, el Génesis. Él escribe y cita que Dios comenzó a crear las estrellas, que Dios comienza a crear el sol, que Dios comienza a crear la luna, que Dios comienza a crear los astros. Pero ¿qué Dios comienza a crear? El Dios de los hebreos. El Dios de los hebreos, el Elohim. El Elohim, que por desobediencia ese Dios los condujo a Babilonia para ellos encontrarse. Y el verso 14, amado, es un golpe a la teología babilónica, porque lo que los babilonios adoran o tienen como divinidades, que son las estrellas, el sol y la luna, para los hebreos no son divinidades, sino son elementos celestes que el Dios de ellos creó, no para adorarlos, sino como beneficio de la tierra o del hombre. O sea, el sol brilla no para que se le adore, sino el sol brilla para que nos dé luz. La luna en las tinieblas va a brillar no para adoración, sino para darnos un luz para que todo se vea oscuro. Las estrellas están ahí no para que se le adoren, sino para el beneficio de nosotros. O sea, hermanos, que el Génesis es único. El Génesis es único. El Génesis recoge elementos tremendos, amado, que en nuestra teología es algo interesante, que es aparte del Enuma Elish. ¿Por qué? Porque en el Enuma Elish se comienza la creación con muchas divinidades. Pero aquí en el libro del Génesis no se habla de muchos dioses, se habla de un solo Dios. Un solo Dios. Y ese Dios es el creador de los cielos y la tierra. A diferencia de Marduk, que para poder quedarse con todo, tiene que vencer a otro Dios para él ser el grande. Sin embargo, en la creación de los hebreos, en la creación del Génesis, no hay batalla cósmica. No hay batalla con otros dioses. No hay, amado hermano, ninguna divinidad que pelee con Jehová, sino Jehová es el único. Jehová es el creador. Jehová es lo grande. Jehová es el Elohim, el creador de los cielos y la tierra. Y eso es lo tremendo de la escritura
hebrea que los hebreos desmitologizan la creación cuando en el Enuma Elish se habla de muchas divinidades, de una guerra cósmica para la creación del mundo y la adoración de los astros y la tierra. En el libro del Génesis no se ve nada de eso, sino que vemos un Dios soberano, un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios que sobrepasa el sol, sobrepasa la luna, sobrepasa las estrellas, y esa creación no es para adorar, sino para el beneficio de nosotros los humanos. Esa es la teología que yo le puedo sacar, amado, a la creación. Y esto es lo que me gusta de estos temas, que aunque otras personas lo vean distinto como yo lo veo, yo puedo hacer un resumen, amado, y exaltar no al Dios Marduk, que no existe, no a Tiamat, que no existe, no a Baal, que no existe, sino que exalto al soberano Dios Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque Jehová no tiene contrincante. En el Génesis, Jehová no tiene contrincante. En el Génesis no hay un dualismo. No hay un dualismo con que Dios pelee con una divinidad para crear el mundo. No hay. O sea, es el Dios único, el creador. El creador de los cielos y la tierra. Es el Dios único. O sea, amados, que lo original que tienen los hebreos es desmitologizar. Desmitologizar. Ahora, entro aquí en un terreno bastante tremendo. Se ha dicho que el Génesis es una copia del Enuma Elish. Es una copia. Bueno, yo lo que puedo decirte es que aunque tiene elementos parecidos, no es lo mismo. El Génesis es el Génesis y el Enuma Elish es el Enuma Elish. El Enuma Elish a mí no me bendice. El elemento del Gilgamesh a mí no me bendice. Yo puedo leer el Gilgamesh como leer el periódico, pero cuando yo leo Génesis, leo la Biblia, aleluya, yo me tengo que detener y adorar a Dios del cielo. ¿Por qué? Porque el Enuma Elish, y yo voy a comprar ese libro, me lo voy a comprar porque tengo que comprármelo. El Enuma Elish a mí no me bendice. O sea, no me dice nada. No le saco lo espiritual al Enuma Elish. A la epopeya del Gilgamesh tampoco le saco lo que me beneficia. Pero cuando leo la Biblia, ahí sí saco lo que me bendice. Por eso la creación del Génesis, aunque tiene elementos parecidos al Enuma Elish o a la epopeya del Gilgamesh con forma del diluvio, y aunque estas epopeyas sean más antiguas, amados hermanos, no es lo mismo. No es lo mismo. Porque aunque el escritor del Génesis se haya valido para crear la creación de otros libros, según lo que dicen los académicos, vemos que la obra es distinta. La obra es distinta. Y es una obra única. Única. Aunque entendemos, amados hermanos, que sí, el Enuma Elish es más antiguo. Porque aquí yo tampoco voy a negar las cosas. Aquí yo voy a ser claro. Las tablillas que se encontraron del Enuma Elish son más antiguas que los escritos hebreos. La epopeya del Gilgamesh es más antigua que los escritos hebreos. O sea, las tablillas sumerias son más antiguas. No te lo puedo negar. Yo sé que eso es así. Cualquier biblista, cualquier teólogo evangélico que estudie estas cosas va a decir, es así. Pero aunque estas tablillas sean más antiguas, el Génesis es único. La Torah de los judíos es única. Aunque hayan escrito más antiguos, este libro es único. Y aquí yo no lo estoy negando. No lo estoy negando, amado, porque tengo los pantalones para hablar de estos temas. Tengo los pantalones. Porque si me estoy matando estudiando estos temas, amados hermanos, tampoco yo voy a venir a hablarle a usted que estas cosas son del diablo. No, nomás. Estas cosas son arqueológicas y estas cosas, amados, son reales.
son reales. Tenemos que entender que el pueblo hebreo no cae del cielo. El pueblo hebreo no cae del cielo. El pueblo hebreo es un pueblo que tuvo su origen y tuvo, amado, su metamorfosis para llegar a ser una religión. Y que el pueblo hebreo tiene elementos de otras naciones, eso lo sabe los estudiosos. Quien estudia estos temas tienen que saberlo. Y no podemos negarlo. Entonces, hay muchos fundamentalistas, hermanos, que lo niegan por decir, no, es que la Biblia es un plagio. No es que la Biblia sea plagio. La Biblia no es ningún plagio. Los que dicen que la Biblia es un plagio están mal. En aquellos tiempos, amados hermanos, las culturas escribían de las cosas que veían de otros. Y eso era algo normal. Era algo normal en aquella época. Entonces, si yo digo, porque he estudiado, que hay elementos más antiguos que la misma Biblia y que son parecidos a otras escrituras más antiguas, en eso no nos afecta. ¿Por qué? Porque era el comienzo, amado hermano, de que la epopeya de Gilgamesh, posiblemente, no estoy seguro, posiblemente, o mejor dicho, porque el diluvio del Génesis tenga elementos parecidos de la epopeya del Gilgamesh, en nada me afecta. Vuelvo y digo, en nada me afecta. Que la creación del mundo de los hebreos tenga unos elementos parecidos a el Enuma Elish, en nada me afecta. ¿Por qué? Porque son escritos sumerios, escritos viejos, antiguos. ¿Qué es lo que me interesa? El mensaje. Que si los judíos lo sacaron de dónde, no me interesa. Lo que me interesa es el mensaje teológico. Que si los judíos lo sacaron de los asirios, de los babilónicos, no me interesa. Lo que me interesa es lo que me aporta. La teología, lo que me bendice. Eso es lo que me importa a mí. Entonces nosotros como cristianos, amados, tenemos que crecer en esta área. Tenemos que crecer. Tenemos que madurar, abrir nuestra mente. Que cuando se estudia el Viejo Testamento, amados hermanos, tenemos que entender que el Viejo Testamento tiene elementos de otras tradiciones más antiguas. Y eso lo sabe cualquiera que estudie estos temas. Lo que pasa es que estos temas, amados, no se tocan, pero yo los estoy tocando. Estos temas se encuentran en libros que casi nadie toca, pero yo lo estoy tocando. ¿Para qué? Para que tu mente se te abra y tú estudies. Ay, hermano Carlos, pero es que eso no se predica entre los pentecostales, porque los pentecostales solamente hablan lengua y danzan. Pues ya es hora de que abras tu mente. Es hora de que abras tu mente. Es hora de que aprendas la historia. Así como tú aprendes la historia de la Reforma Protestante, ¿de dónde salimos nosotros? La Reforma Protestante, de cómo surge la Reforma. Hay pentecostales que no les gustan, amados hermanos, que esto comenzó por Martín Lutero, que Martín Lutero se rebeló contra la Iglesia Católica, que nosotros de alguna forma, hermanos, tenemos elementos del protestantismo. A la gente no le gusta que se hable de esos temas. Asimismo, amado, pasa con los escritos antiguos del Génesis, que recopilan elementos de tradiciones antiguas y la acoplan, pero su escrito es diferente, porque así lo veían los antiguos. Yo sé que mucha gente no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, porque esto no se enseña en las iglesias, pero esto se enseña, amados hermanos, en los estudios académicos, a los estudios académicos serios, amados hermanos. Y hay pastores que saben esto, pero no se toca, amados, porque son temas que para lo espiritual, para la salvación, no edifican. Pero a los que nos gusta la historia, lo que nos gusta es profundizar, estos temas son valiosos. Yo quiero leer, amado, ya terminé con el Humash. Y sigo siendo pentecostal, cuidado, no me malinterpreten, sigo siendo pentecostal y sigo siendo cristiano evangélico. Pero toco estos temas sin miedo, amado. Y el que quiera saber la información, que me llame y estudiamos juntos. Quiero leer, amado, un comentario sobre este libro y termino.
un comentario que lo escribe uno de los mejores académicos, Gregorio del Olmo. Mira lo que él dice, el comentario que él pone sobre este tema que estamos tocando, sobre el Génesis. Él dice: y lo que es más significativo, aquí el relato bíblico lleva a cabo una operación teológica disimulada, pero inequívoca, al despojar a todos ellos de cualquier pretensión de divinidad. Número 1. Los astros son lámparas. A Dios a la diosa Sol y a Dios a la diosa Luna, al dios Luna. Los monstruos marinos, Tanín, Leviatán, que fueron los monstruos que pelearon con Marduk en la creación. ¿Quiénes son? Son simples peces grandes. Repito. Los monstruos marinos, Tanín y Leviatán, los protagonistas de la lucha cósmica primordial, simples peces grandes. Todos simples criaturas bajo el dominio del hombre para su disfrute y alivio. Eso lo dice el académico Gregorio del Olmo Lete. Mira qué interesante lectura, amado, acabé de leer aquí. Acabé de leer. O sea, amado, que lo que en la historia del Enuma Elish lo ponen como dioses grandes, como grandes divinidades, en la Biblia hebrea no son nada. Nada. El sol, creación de Dios. No es una diosa. La luna, creación de Dios. No es un dios. Taimín, Leviatán, no son grandes monstruos mitológicos, sino, para los hebreos, son pececitos, creaciones de Dios. ¿Por qué? Porque la Torá nunca exaltan a otros dioses, sino que en la Torá se exalta al verdadero Dios. En la Torá, en el Génesis, no se exalta a otros dioses como se exalta en la epopeya del Gilgamesh, como el Enuma Elish, como en la historia de Atrazi, o como las otras creaciones antiguas que exaltan a los dioses y los animales. Aquí se exalta a un solo Dios, Jehová de los ejércitos. Y con esto doy por terminado. Y por esto doy por terminado este video. Gloria sea al Señor. Los libros que estuvimos leyendo es Paralelos del Antiguo Testamento, los mitos hebreos y la lectura intercontextual de la Biblia hebrea, Gregorio del Olmo Lete. Yo espero, amados, que este pequeño estudio haya sido de mucha bendición. Lo estaremos subiendo a YouTube. Vamos a ver los comentarios. Tengo el teléfono. Vamos a ver los comentarios. No quise leer los comentarios para no turbarme. Vamos aquí a leer los comentarios.